Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es domingo de recomendaciones y les quiero dar 5 de tantas para las chicas que quieren empezar con el tejido. Recomendación número 1. Familiarízate con los materiales. Puedes visitar antes que nada un local donde vendan lanas. Mira toda la variedad que hay porque hay bastante. Hay lanas en ovillo que en su mayoría vienen en presentación de 100 gramos, matizadas. En el caso de cada país hay importadas y nacionales. Esta es una lanita turca. Siempre en la etiqueta te va a indicar qué número de crochet o de agujas vas a usar, dependiendo lo que vayas a tejer. Entonces no va a ser muy difícil, digamos, en una de estas tú, como es un poquito gruesita, esta sirve para unas agujas de número 5 o un crochet también en número 4. Por aquí estaba la indicación. Déjame ver si. Aquí te dice. En crochet te anima a un 3.5 y en agujas 4 y 5. Dentro de poco les voy a compartir un lindo chaleco con esta lana. También hay presentación en madejas. Las madejas por lo general siempre te van a vender en 90 gramos y vienen así. Hay matizadas, hay de un solo color, hay holandesa, jazmín, perlé, hay un sinfín. Y asimismo tú vas a elegir la lana que tú quieras, el color que tú quieras, pero eso sí, siempre debes verificar que tanto el crochet como las agujas sean del ancho recomendado para la lana que vas a tejer. No depende, mira, aquí está, agujas, estas son de número 10, aquí tengo un crochet, este es de número 5, veamos, este es número 6. Hay variedad y la verdad no depende mucho del material que utilices para poder aprender, más bien depende de lo que tú quieras tejer. Entonces, si vas a empezar aprendiendo, por decir, un vestido que sea de playa, entonces sí vas a tener que utilizar un hilo adecuado y un crochet o agujas adecuadas, ¿sí? No depende, como vuelvo a repetir, del material, sino de lo que tú quieras empezar a tejer. Recomendación número 2. Busca referentes y aprende. Ahora nos facilita mucho el tener redes sociales. Ya todo el mundo puede ver en Facebook, puede ver Pinterest, puede ver YouTube, miles de fotografías, miles de videos, y ahí es donde tú vas a elegir la maestra que más te guste en cuanto a tutoriales. Puedes suscribirte también a mi canal y ahí permitir que yo te enseñe a tejer, o también seguir a muchas maestras, muchas colegas que hacen maravillas en todo el mundo. Aprende primero, no importa lo mal que hagas en un principio, porque todas empezamos así. Ojo, yo sí te recomiendo que en un principio, cuando vayas tejiendo y veas que te está saliendo mal, no te desesperes, simplemente respira y zafa y vuelve, zafa y vuelve. A la final, las primeras prendas que tú hagas no van a ser para vender, no van a ser para regalar,
procura que sean para ti, para que te sientas orgullosa de lo que estás aprendiendo. Pero si un punto te salió mal, no sigas, porque un solo punto que hagas mal te daña toda la prenda. Así que si te das cuenta que en el camino algo te salió mal, no te enojes, no te desesperes, no pienses que eres inútil, sino simplemente toma en cuenta que estás aprendiendo. Zafa y vuelve a tejer. Las primeras lanas van a ser prácticamente de ensayo. Recomendación número 3. Compra suficiente material. Una vez que ya te sientes segura de que estás en buen camino aprendiendo y digamos que te quieres tejer un saco, y tú vas muy confiada a la lanería y le muestras a la persona encargada lo que quieres tejer, pero tú dices, no, yo creo que con unas 4 lanas está bien. Y resulta que llegas a casa, estás feliz de la vida, ya tejiste tu saco, o mejor dicho, parte de tu saco. Quizás te falta para una manga. Vas a la lanería después de unas 2-3 semanas y resulta que ya no hay ese mismo color de lana. Por más que tú quieras llevar algo parecido, no va a ser lo mismo y no va a servir de nada tu esfuerzo. Así que tú trata de más bien conversar con la persona del local y muéstrale la prenda que vas a tejer. Por lo general, obviamente ellos ya saben y te pueden asesorar de mejor manera qué cantidad tú vas a utilizar en la prenda. Y digamos que te dicen, lleve unas 8 madejas. Por si acaso, por cualquier cosa, lleva una más. Es preferible que te sobre antes que te falte, porque como digo, las lanas salen cada cierto tiempo y hay veces que puede ser que de suerte se repitan, pero puede ser que vayas y te digan ese color ya no va a encontrar nunca más. Toma en cuenta eso. Recomendación número 4. Ve despacio, no corras. Yo sé que muchas chicas se entusiasman, especialmente porque ahora hay muchas personas que hacen del tejido un emprendimiento y no está mal. Pero lo que está mal es que tú, aún no estando segura, tú dices, wow, ya, listo, es que necesito dinero y te desesperas por eso. Entonces, no importa, yo he visto en grupos, no quiero juzgar, pero he visto en grupos que, por ejemplo, alguien que no está segura todavía de cómo se hace una prenda, publican en los grupos y dicen, por favor, me hicieron este pedido y no sé cómo hacer esta prenda. Pero si tú no sabes hacerla, entonces no debes tomar el pedido. Porque recuerda que un cliente, si tú le atendiste mal, no vuelve jamás. Entonces, no corras, no te desesperes. Yo sé que la necesidad es grande, pero en todo caso empieza haciendo cosas pequeñas y cuando realmente estés segura de que está bien tu trabajo para venderlo, hazlo. Si no, espera, no corras. Recomendación número 5. Lo lograste. Ahora sí, empieza tu carrera. Ya estás segura de que tus trabajos son hermosos. Ya estás segura de que no tienes ningún problema si un cliente a ti te pide tal o cual prenda. Ya estás segura de que conoces qué material es más adecuado para tejer tal o cual prenda. Ya estás familiarizada con el material que se utiliza para tejer un amigurumi en el caso de que quieras dedicarte a eso. Entonces ahora sí, empieza a buscar el camino para mostrar tus productos a todas las personas que tú más puedas, para que conozcan tu marca, para que conozcan tu producto y empieces a ver los frutos de tu esfuerzo. Más adelante yo les iré haciendo este tipo de videos para darles consejitos de cómo usar las redes sociales,
qué nombre le puedes poner a tu marca, en fin, porque esto va más allá de mis tutoriales. Por eso es que he apartado los domingos para poder hacer este tipo de videos. Espero que este video te sirva y te pongas a analizar qué quieres aprender. Hay personas que primero empiezan por el crochet. Hay personas que primero empiezan por las 2 agujas. Pero lo que sí yo te recomiendo es que aprendas las 2 técnicas, tanto crochet como 2 agujas, aunque te guste solo una. Por ejemplo, en mi caso, me fascina tejer, me fascina el crochet, me fascinan las 2 agujas, pero mi fuerte realmente es tejer a 2 agujas. Sin embargo, si tú quieres ser profesional en el tejido, debes aprender las 2 técnicas. Aunque te especialices en una como gusto, siempre vas a tener clientes que te pidan cualquier prenda porque ellos no saben si es tejido a máquina, ellos no saben si es tejido a 2 agujas, no saben si es tejido a crochet. Simplemente te muestran y te dicen: yo quiero que usted me teja esto, ¿cuánto me cobra? Y si tú le dices no, te pierdes un cliente, te pierdes una venta y te quedas frustrada. Pero si tú le dices: sí, yo le puedo hacer por ejemplo, si es a máquina, le puedo hacer pero va a haber una diferencia porque la foto que me está dando es a máquina. De esto hablaremos también dentro de poco. Y así tú vas a sentirte feliz de mostrar tus productos. Así que pues, amigas, pongan en práctica quienes quieren empezar en este hermoso arte. Yo me despido de ustedes porque voy a seguir preparando más videitos entrelazados para aprender juntas. Ya nos vemos. Bye.